Buenas tardes, estimado docente. Soy Bernardo Puley Mejía, perteneciente a la carrera de Derecho, cursando el Practicum 2. Le voy a hablar sobre el tema política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. El primer punto a tratar es el diagnóstico. El uso de Internet es significativamente mayor en grupos de edad más jóvenes. Las dos terceras partes de menores de 25 años y la mitad de los comprendidos entre 25 y 35 años usaban Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que según estimaciones mundiales, el uso de Internet es significativamente mayor en los grupos más jóvenes, como lo mencioné. En el caso ecuatoriano, según los datos más actualizados del INEC en el año 2020, arrojados por la encuesta nacional multipropósito 2018-2019, es el porcentaje que se registró como un descenso respecto del año 2018 de 9 puntos porcentuales. Para el año 2019, en el promedio nacional a 10 años, del 2009 hasta el 2019, muestra un incremento de 7 puntos porcentuales. El indicador en este caso se refiere a personas que utilizan computador. El menor crecimiento de utilización de computadora en los últimos 12 meses desde cualquier lugar se registra en la población de entre 5 y 15 años. Aún así, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes lo usan. Si bien las nuevas generaciones afirman tener conocimiento sobre las tecnologías de la información y comunicación, 7 de cada 10 ocurren dos escenarios. El primero es la afirmación del conocimiento no completa, pues tras estas tecnologías, sus usos, actualizaciones y seguridades muchas veces rebasan las denominaciones en conocimiento o simplemente hay temas que no se refieren solo al conocimiento funcional o práctico. El otro escenario está alrededor de los 4 de cada 10 adultos que desconocen sobre las tecnologías de la información y la comunicación, pues estos son los adultos que se encuentran al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, volviendo mayor la vulnerabilidad en el uso de la tecnología digital. Como hemos señalado, múltiples beneficios del Internet, no podemos desconocer sus riesgos. La discriminación, exclusión, desigualdad o la violencia son elementos que se expresan en el mundo virtual como en el real, en el online como en el offline, en el presencial o en el digital. En el caso de niños, niñas y adolescentes, podríamos representar un mayor grado de vulnerabilidad. Muchos de estos riesgos vienen derivados del uso inadecuado o excesivo del Internet y otras tecnologías, a veces lejos de la supervisión por parte de los adultos, es decir, de los padres. Información contenida en datos, imágenes, videos, audios y textos pueden llegar a tener un amplísimo impacto, muchas veces en la divulgación que podrá tener uno u otro mensaje. Esta falta de control sobre el mensaje es una de las características por las cuales las y los usuarios pueden atravesar situaciones de doble riesgo frente a los mensajes que se emite o los que se recibe. Hoy estamos propensos a una mayor masificación de mensajes a través de los diversos dispositivos, medios y plataformas del Internet, desde la otrora Hi-Fi hasta los actuales Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, TikTok, etcétera. Las restricciones de las redes y plataformas muchas veces no se completa. Es posible
eludirlas por la persona misma que la usa, es decir, el usuario, incluso con anuencia de los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes. La violencia está presente no solo en los espacios físicos, también en los virtuales. Si bien gran parte de los mensajes virtuales son fugaces y temporales, muchos de ellos, por su viralidad, pueden tener un alcance insospechado de difusión y otros tipos de contenidos se mantienen en el tiempo, incluso en aquellos que se conoce como la red profunda, la Deep Web y la Dark Web. De acuerdo a un estudio de la UNICEF, en el 2015, se demostró que en el Ecuador, en el 60% de niñas y adolescentes han sufrido alguna vez de acoso escolar. En muchos de estos casos se han usado medios digitales para la realización de estas conductas inadecuadas, que incluso han degenerado en suicidio. Hay quienes afirman que estas vulnerabilidades no son nuevas, sino que se han trasladado al espacio digital. Sin embargo, por el nivel de penetración de la tecnología, el desconocimiento de medidas de protección y un alcance aún más complejo de dimensionar, se requiere de mayores esfuerzos para conocer y poder actuar. La violencia, la intimidación y el control pueden ser amplificados a través de las tecnologías digitales. Estas muchas veces facilitan a los agresores alcanzar a sus víctimas sin contacto directo con ellas. En el segundo punto que se va a tratar es acerca de los instrumentos internacionales. Podemos encontrar algunos de ellos que permiten la protección contra aquellas vulneraciones de derechos. Se puede mencionar derechos de niñas y adolescentes en el mundo digital, Observación 25, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo de Derechos Humanos en el 32º periodo de sesiones del año 2002 respecto de la promoción y protección de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el desarrollo, llamó a los estados a la protección de los derechos humanos en el Internet, reconociendo que los mismos derechos que las personas tienen en el mundo offline deben ser protegidos en el Internet. Se persigue construir una sociedad de la información integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida. Los derechos humanos son aplicables y exigibles en el mundo online con la misma intensidad que en el mundo real. Los estados tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos. En el tercer punto que se va a tratar, nos habla del enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es sensibilización, capacitación y concientización sobre los peligros para la dignidad e integridad de nuestras niños y adolescentes, pero además en construir mecanismos de trabajo permanente que nos permita crear mejoras y estrategias tanto de prevención como de protección. Es decir, que las tecnologías de la información y la comunicación son parte de la vida cotidiana de los adolescentes como mecanismo de acceso y uso de Internet, interacción social y construcción de identidad. A través de ellas se puede desarrollar habilidades digitales, competencias, informaciones internacionales, la creatividad, innovación y expresión digital, así como para ejercitar sus derechos a la educación, a la comunicación, a la cultura, a la participación, al ocio, recreación o entretenimiento, entre otros. Somos conscientes de que la problemática existe y que los niños, niñas y adolescentes merecen nuestro mejor esfuerzo para garantizarlos en un espacio adecuado de acceso y uso de las tecnologías. Garantizar un entorno más seguro en línea. Es fundamental que la visión no solo se centre en la perspectiva del riesgo, mitigación del riesgo,
sino principalmente desde un enfoque de derechos, especialmente en el derecho a la autodeterminación informativa, a la identidad y reputación digital, así como la responsabilidad de uso de las redes sociales. Por ello, los esfuerzos deben estar dirigidos a la sensibilización, capacitación y concientización sobre los peligros para la dignidad e integridad de nuestras niñas y adolescentes, pero además en construir mecanismos de trabajo permanente que nos permita crear mejoras y mayores estrategias tanto de prevención como de protección. El acceso y uso del Internet seguro se construye desde una perspectiva que garantice el interés superior del niño, niña y adolescente, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, privilegiando un ambiente virtual, dinámico e intuitivo que permita fortalecer el aprendizaje, libertad de expresión y al mismo tiempo precautelando su integridad física, psicológica y sexual, evitando la desinformación y la afectación a su privacidad. En el cuarto punto, vamos a hablar acerca de los objetivos. Esta es una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo, y cuando tales vulneraciones han sucedido contra los niños, niñas y adolescentes, se busca promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación. Es decir, que una política de uso sano, seguro y constructivo de la Internet para niños, niñas y adolescentes parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades de ofrecer las tecnologías digitales en su vida y en su desarrollo, y así promover el aprovechamiento del uso y beneficios de las TIC en un marco de derechos digitales, dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. El quinto punto a tratar es acerca de los ejes y componentes. El primer eje habla acerca de las medidas legales para garantizar los derechos digitales. El segundo eje acerca de las medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a las TICs para proteger la integridad y dignidad. El tercer eje, seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. El cuarto eje, fortalecer y consolidar capacidades. El quinto eje, estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que la política pública fomenta un marco normativo y regulatorio adecuado a una cultura de prevención de riesgos, la concienciación sobre peligros y amenazas, potencia la responsabilidad de uso y la actuación adecuada a través de los protocolos. El siguiente punto a tratar es el memorándum de Montevideo. El primer punto para los estados, las recomendaciones para los estados y entidades de educación. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad de la información y conocimientos con herramientas como Internet y las redes sociales es una oportunidad inestable para el acceso e intercambio de información, propagación de ideas, participación ciudadana, diversión e integración social, especialmente a través de las redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación que les permite obtener todos los beneficios que ellos representan. Pero esta situación también ha llegado al límite, al balance entre el ejercicio, los derechos fundamentales y los riesgos para la vida privada, el honor y buen nombre y la intimidad, entre otros, así como los abusos de los cuales puede ser víctima, la discriminación, explotación sexual, pornografía que pueden sufrir los menores. El segundo punto es recomendación para los estados sobre el marco legal. Las normas deben ser creadas, reformadas y armonizadas en relación al derecho superior del menor. Además, el marco legal que regula la sociedad de la información y conocimiento en la región, en particular el Internet y las redes sociales, avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos. Tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que se inspira y en la forma de proteger los distintos derechos. El tercer punto
son las recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte del Estado. Las sanciones que surjan en cualquier materia deben tener como finalidad rectificar los derechos vulnerados, así como la creación de reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales de derecho humano. Es decir, que en años recientes muchos conflictos o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamación en el Internet y las redes sociales digitales han llegado a los tribunales de justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de los jueces para decidir situaciones nuevas con apego a los principales fundamentos. Sin embargo, la proporción de conflictos que tiene un real acceso a la justicia es mínima. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso del Internet y las redes sociales digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras para la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. El cuarto punto son las recomendaciones en materia de políticas públicas. Las políticas públicas deben priorizar el interés superior del niño como principio rector, de manera particular en el desarrollo de aquellas políticas públicas tendientes a regular las redes sociales digitales. En el quinto punto y último son las recomendaciones para la industria. Es importante dar a conocer a aquellas empresas que proveen los servicios de Internet o que se desarrolla aplicación o redes sociales digitales, que deben comprometerse a la protección de niños personales y la vida privada en particular de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, las empresas proveerán servicios de acceso al Internet y se desarrollarán aplicaciones para comprometerse de manera decidida en materia de protección de datos personales y de la vida privada. También cooperarán con los sistemas de justicia nacionales y desarrollarán campañas de prevención y de desarrollo. Muchas gracias.